qué yo voy a hablarle al pueblo hoy? Porque una de las cosas que a veces no es fácil es estar diciéndole, Señor, hay un pueblo que necesita. Y hay veces que todo el que es predicador sabe que hay momentos que uno trae un mensaje y como que cuando uno lo está estudiando y lo está preparando, como que hay algo que te dice, este no es. Yo no, todos los predicadores saben eso. Que hay algo que te dice, este no es, y lo estás estudiando y este no es. Sientes algo. No, yo no soy de aquellas personas que le voy a decir que oigo la voz audible del Señor que me dice, mira, ese no es Eliseo. Yo no soy de eso así, ¿verdad? Pero hay una intuición, hay algo que en el espíritu, que mientras uno está estudiando, sientes que no funciona, que no es ese. Pero en lo que uno está estudiando y está buscando, empieza y encuentra algo, y entonces empiezas a sentir por el espíritu que ese es el mensaje. Bendito sea el nombre de Dios. Empieza todo predicador, por eso digo, todo predicador sabe esto. Y yo esta semana me preparaba este mensaje y decía, Señor, ¿cuál será la necesidad más importante de la iglesia? Y solo el Señor es el que la sabe, el Espíritu Santo. Pero cuando uno se pone de rodillas y empieza a clamarle al Señor, déjeme decirle que el Señor contesta. Y el Señor revela también. ¿Sabía usted que el Señor revela? Amén, gloria a Dios. El Señor también revela. Y cuando el Señor quiere la bendición para un pueblo, el Señor tiene que revelar lo que se tiene que hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta ocasión meditaba yo en esta palabra que es el pacto de sanidad del Antiguo Testamento. El pacto de sanidad del Antiguo Testamento. Y dice la palabra del Señor, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, todas las ordenanzas, todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, dice el Señor, es promesa. Ninguna, oigas eso, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te llegará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. A mí me encanta esa palabra, porque yo soy Jehová tu sanador. Bendito sea el nombre del Señor. Esto me lleva a mí a pensar que Dios no pasa por alto los pecados de su pueblo. Esto me lleva a pensar a mí que Dios no pasa por alto, aunque Israel era su pueblo, aunque Israel era el pueblo escogido de Dios, aunque Israel era al que había llamado como una nación santa, pero Dios le dice, si ustedes me cometen pecado, entonces estas enfermedades mandaré. Lo sigue diciendo en Deuteronomio y también aquí en Éxodo. Pero aquí el Señor le dice, si ustedes hacen lo recto delante de Dios y guardan los mandamientos y los estatutos, entonces ninguna enfermedad les mandaré a ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Eso es lo que es Dios para nosotros. Pero ¿qué tiene que haber? Todas estas palabras que Moisés dice aquí, todas estas palabras se resumen en una sola palabra. Y podríamos hablar de mucho, pero yo quiero reducirla a una sola palabra. Y yo creo que usted ya la tiene en mente. Obediencia. Todo esto que está aquí se resume en una sola palabra y quiere decir obediencia. Si el pueblo obedecía los mandamientos de Dios, iba a continuar hacia adelante. Si el pueblo guardaba los estatutos de Dios, iban a ser bendecidos en la tierra que el Señor les prometía, leche y miel. Eso es lo que les prometía a ellos. La tierra que fluía leche y miel. ¿Y sabe qué es lo que pasó con este pueblo? Que de 600,000 hombres que salieron de Egipto, sin contar mujeres y niños, los estudiosos dicen que salieron aproximadamente 2,5 millones de personas, ya contando los niños, contando las mujeres y todo.
pero la Biblia solo dice 600,000 hombres. ¿Sabe cuántos de estos hombres entraron, de todas estas personas? Si fueron 2,5 millones, ¿sabe cuántos entraron a la tierra prometida? 2 personas. De 600,000 hombres, que vamos a hacer lo que dice la Biblia, de 600,000 hombres que salieron de Egipto, cuando Moisés salió con ellos, de estos 600,000 hombres, solo 2 personas entraron. Y ustedes me imagino que saben los nombres de ellos. Josué y Caleb. Ni Moisés entró. Y aquí hay una parte por qué fue que Moisés no entró a la tierra prometida. Pero de todos los que salieron de allá, ¿sabe qué es lo que pasó? Desobedecieron, no guardaron los mandamientos. Hubo un grupo de personas que a la salida que iban se rebelaron contra Moisés. Y le dijeron a Moisés: Moisés, ¿cómo es posible que Dios hable solo por ti? Que Dios esté hablando solo a ti, que Dios no nos puede hablar a nosotros también. Pero cuando Dios había escogido a Moisés, era Moisés el que había escogido. Y Dios iba a hablar con Moisés. Pero aquellos se pusieron un poco ahí complicados y le dijeron: bueno, dijo Moisés, bueno, mira, hagamos una cosa. Si Dios no responde, entonces quiere decir que Dios no me ha llamado. Pero si Dios le responde a ustedes, entonces Dios va a hablar por ustedes. Hagamos algo. Y empezaron a hacer, usted sabe esa historia. Empezaron a orar. Y dijo Moisés: si la tierra se abre y se los traga vivos, es porque Dios me ha llamado a mí y me ha hablado a mí. Aleluya. Eso fue tremendo. Cuando un hombre de Dios habla así, hermano, si es hombre de Dios, él cumple. Acuérdese eso. Si es un hombre de Dios, si es varón de Dios, se cumple. Hay que tener cuidado con eso. Si es varón de Dios, si es hombre de Dios. Y se puso a hacer la oración Moisés. Todos los que estén al lado de ahí, ustedes pónganse ahí, los que estén con Moisés aquí. Y empezó a orar Moisés. Y cuando Moisés hizo aquella oración, aquella tierra se partió. Y Datán, Abirán y todos sus seguidores se fueron, dice la Biblia, vivos al Seol. Vivos. Mira, era tremendo. Entró un temor grande en el pueblo. Un temor grande. Porque Dios, cuando la gente le desobedece, hay consecuencias. Téngalo por seguro, iglesia. Yo no le voy a predicar aquí mentira ni falsedad. Yo le voy a hablar como es. Si las personas desobedecen y no cumplen, va a haber consecuencias. Y eso es lo que la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Va a haber consecuencias. Muchas veces, aunque conocemos y entendemos que las enfermedades las trajo Satanás, ¿verdad? Por medio de la caída del hombre, entró esa enfermedad, entró ese pecado, entró esa miseria. Pero hay una cosa: que Dios es nuestro sanador. Y eso usted debe de saberlo. Dios es nuestro restaurador. Dios es nuestro protector. Pero debe de haber obediencia en el pueblo de Dios para recibir sanidad del alma y para recibir sanidad física. Porque Dios no solo sana la sanidad del alma, sino que también sana físicamente. Dios también sana. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que pasa es que hay personas que quieren ser sanas físicamente nada más, sin obedecer a Dios. Y ahí es donde hay un problema. Porque muchas personas llegan a la iglesia para ser sanas físicamente. Y eso lo vemos en tiempo de Jesús. Que las personas llegaban simplemente con el deseo de ser sanas físicamente, pero no querían nada con el Señor. Así hoy en día hay personas: yo quiero ser sano, pero que el Señor me haga este milagro, que el Señor me haga esto. Pero de meterme a los estatutos y a las ordenanzas de Dios, ahí hay mucho, ahí tengo que pensarlo. Pero quieren una sanidad, pero quieren un favor de Dios, pero no quieren someterse a la palabra de Dios. Y si no hay sometimiento a la palabra de Dios, no va a haber lo demás.
Primero tiene que haber sometimiento a la palabra de Dios. Primeramente tiene que haber obediencia a la palabra de Dios. Primeramente tiene que haber obediencia a los estatutos de Dios. Primeramente tiene que haber obediencia a los mandamientos de Dios. Y entonces vendrán las bendiciones para el pueblo de Dios. Porque Él dice: yo soy Jehová, tu sanador. Y eso es para usted y para mí también hoy en día. Tiene que haber obediencia. Número uno, tiene que haber obediencia. Y eso es lo que el Señor le pide al pueblo de Israel. Israel no lo logró, solo entraron 2 y todos los que nacieron en el camino, pero los demás se desagradó Dios de ellos porque no obedecieron en el camino. Y como dice la Biblia, son pocos los llamados, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Tratemos de estar en ese grupito de escogidos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué le decía yo que fuéramos al libro de Segunda de Reyes? Porque a mí me llama la atención. Aunque quizás hay muchas cosas de donde podamos hablar, pero a mí me llama la atención, y yo sé que usted ya ha leído y hemos predicado de esto, pero me llama este caso en particular, a mí me llama la atención. Todos hemos escuchado de este hombre Naamán. Naamán era un general, óigase bien. Era un general. Y usted dirá: ¿qué me interesa eso a mí? Vamos a ver el procedimiento. Naamán era un general del ejército de Siria. Un hombre, como decimos hoy, de renombre en la alta sociedad. Un hombre muy amado de todo Siria. Y Dios, óigase bien, y Dios había dado victorias a él. Dios le había dado victorias. Si usted lee la historia, Dios había dado muchas victorias a Naamán. Pero lastimosamente, este hombre que era un general, oiga, imagínense, un general, no era cualquier cosa, era un general del ejército. Pero lastimosamente este hombre tenía lepra, una enfermedad muy, podía decirle yo, muy lamentable. Era una llaga que tenía en el cuerpo. Era una enfermedad tremenda. Tenía lepra. Pero cuando Naamán se paraba en medio del ejército, Naamán se paraba con un traje, como andan los generales, usted los ha visto. Ese traje tenía muchas insignias de las victorias que había tenido. Usted ve un general, ¿verdad? ¿Cuántas insignias tiene aquí de todos los honores y las victorias que ha tenido? Pues Naamán era un general y tenía un uniforme puesto, tenía muchas insignias, muchas victorias que había tenido. Era bien querido por todos, por el rey y por todos el ejército. Pero dentro de él había una llaga. Dentro de él había una enfermedad que Naamán, cuando llegaba a su casa y se quitaba esas ropas, yo me imagino que entraba en lamento. Y a pesar de las victorias que tenía, pero cuando llegaba a su casa y se quitaba esas ropas y se miraba esa llaga que tenía, que le podía decir que quizás hasta huelía feo. Sí, hasta le huelía feo. Era lamentable, una enfermedad. Pero cuando él andaba con ese traje y se paraba enfrente, era todo un general. Pero cuando llegaba a su casa, había lamento, había tristeza. El general de Siria. Pero dice la Biblia que de tiempo en tiempo llegaban unos bandidos y llevaban cautivos mujeres, llevaban de Israel y iban a buscar jóvenes, ¿verdad? Y se los llevaban para esclavos. Y en ese momento llevan un grupo de personas que las llevan esclavas para Siria y pasan por el ejército y está Naamán ahí. Y Naamán, entre todo aquel grupo de personas, ve una jovencita que va ahí. Entre todo ese grupo de personas que van esclavos, Naamán dice: yo quiero esa joven
que no me la lleven por donde los llevaba, sino que la dejen en mi casa. Para que trabaje, para que sirva a mi esposa. Yo digo que Naamán vio algo diferente ahí, ¿verdad? En esa jovencita. Naamán vio algo diferente. ¿Y sabe qué es lo que me lleva a pensar esto a mí? Que el pueblo de Dios hace la diferencia en todo lugar. Que el pueblo de Dios donde quiera que va se conoce. Que los hijos de Dios donde quiera que vayan son creyentes, son hijos de Dios. No solo aquí en la iglesia. No solo en la iglesia. Debe de ser en todas partes. Y dijo, nada más, esa jovencita déjenmela ahí, apártemela ahí, porque vio en característica, empezó a verla de pies a cabeza y dijo, apártemela a un ladito ahí, háganla y llévense a los demás, pero a esta déjenmela ahí. Y se la llevó para su casa y la puso como sirvienta, pero la Biblia dice esclava, que era una sirvienta. Y llegó aquella jovencita y estuvo ahí ayudándole a la casa a la esposa, y llegó nada más. Y yo me imagino, vamos a pensar, si era la sirvienta tenía que lavar la ropa, tenía que hacer los quehaceres de la casa, ¿verdad? Y cuando ella estaba lavando la ropa, ella empezó a ver de que la ropa tenía manchas. Vamos a hacer una imaginación, ¿verdad? Lógica, vamos a usar la lógica. Y empezó a ver de que aquella ropa estaba manchada. Y esta joven tenía leyes, que en Israel había una ley de que los israelitas no podían acercarse a una persona que tuviera lepra. Usted sabía eso, ¿verdad? No podía acercarse a una persona que tuviera lepra, porque entonces se contaminaba. Era en la ley. Se contaminaba. Pero esta joven empezó a ver que aquellas ropas estaban manchadas y empezó, me imagino, con precaución, con cuidado, empezó a preguntarle a la ama de casa que estaba ahí. Le dijo, mira, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando yo estoy sacando la ropa, yo me imagino que la esposa le dijo, no, mira, es que mi esposo tiene una enfermedad, tiene lepra, y aquella rápido reaccionó. Dijo, ay, Dios mío, yo tengo una ley, yo tengo un mandamiento, que yo no puedo estar cerca, continuar viviendo con una persona que tiene lepra. Pero a ella le impedía otra cosa. No podía hacer nada porque ella sabía que era esclava. Y como esclava, ¿qué podía hacer? ¿Me entiende? Era esclava, no podía hacer nada. No podía decir yo me quiero ir de aquí porque era esclava. Tenía que estar sujeto. Porque los esclavos también tenían una ley, que tenían que estar sujetos al amo. Mire, hermano, se le había puesto difícil. Pero ella dijo en su mente, aquí alguien tiene que irse. Y yo quiero que usted entienda esto. Ella en su mente dijo, aquí alguien tiene que irse. Yo tengo una ley, que la ley me dice que no me puedo estar cerca, continuar viviendo con una persona que tiene lepra, porque yo voy a ser contaminada. Y respetaba la ley. Pero al mismo tiempo ella sabía que como esclava no podía hacer nada. Pero ella sabía que había un profeta en Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Esto es lo que a mí me llama la atención. Una joven que sabía que había un Dios. Hoy nosotros debemos de saber que hay un Dios en el cielo, que aunque tú y yo no podamos hacer nada, pero el Dios del cielo puede hacerlo todo. Aunque tú y yo no podamos hacer algo, pero dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Una joven que sabía dónde estaba parada. Y dijo ella, aquí alguien tiene que desaparecer. Y él dijo, la que tiene que desaparecer aquí es la lepra de este hombre. Y vino y llamó a la esposa y le dijo, si mi Señor, oigas esto, si mi Señor le fuera a Israel, si fuera a Samaria, y le rogare al profeta, él sería sano. Fíjese bien, si mi Señor fuera a donde el profeta y le rogare, él sería... Vamos a ir a la Biblia para que usted no me vea raro, es decir, si yo se me lo estoy inventando. Vamos a leer desde el verso 5 porque ahí es donde narra la historia. Naamán, general del ejército, lo tienen, ¿verdad? Vean. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso.
Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Cómo le dijo ella? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahí hay un mensaje tremendo, pero yo no me quiero meter ahí, porque ahí hay un mensaje precioso ahí. De esos creyentes que damos testimonio en todo lugar. De esos creyentes que representamos verdaderamente el evangelio de Cristo, donde quiera que vayamos. Que no somos un creyente ahí todos flojitos, todos que dentro de la iglesia buenos creyentes, pero fuera de la iglesia como si nada. Debemos de ser creyentes en todo lugar y representar y dar testimonio de Jesucristo nuestro Salvador en todo lugar. Lo que la joven le dice es que vaya a donde el profeta, a Samaria. Entonces llega Naamán un día de una de esas guerras que ha de haber tenido de afuera y le dice a la esposa: ¿sabes qué, Naamán? Que la jovencita que trajiste aquí dice que si vas a Samaria y hablas con el profeta que está ahí, dice que puede ser sano. Entonces vino Naamán y dijo: está bien, yo voy, pero yo lo que quiero es que, ¿a dónde lo mandó la jovencita? A Samaria. ¿A dónde quién? A donde el profeta. Veamos lo que pasa aquí. Veamos lo siguiente aquí. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda. Y le dijo el rey de Siria: anda. O sea, le relataron el caso a Naamán. Entonces, Naamán, oígase bien, oiga, y aquí es donde quiero entrar yo, que por qué la obediencia es importante. La joven le dice: tú tienes que ir a Samaria, a donde está el profeta. Pero Naamán no se va para donde el profeta, sino que se va para donde el rey de Siria. Pero ¿a dónde lo habían mandado? Anda el profeta, que fuera a Samaria. Pero Naamán era un hombre de alta categoría. Era un hombre de alta categoría. Era una figura pública. Y dijo Naamán: esta joven me está mandando donde el profeta. No, yo no voy para donde el profeta. Yo me voy para los de mi clase, para los de la alta sociedad, a los que están a mi nivel. Porque yo no me voy a rebajar a ir a donde el profeta, que ni lo conozco ni sé quién es. Yo me voy para donde el rey. Y le cuenta el caso al rey. Y el rey de Siria dice: no te preocupes, que yo voy a mandarte carta. Oiga esto.